Bienvenidos a su podcast Women Hub con el Dr. Abner Santos y para mí es un gusto presentarles hoy a nuestra invitada que es la doctora Miriam Canet. Ella es infectóloga y tiene una, no voy a decir especialidad, pero sí voy a decir una afinidad para todo lo que es el tracto urinario. Y me encanta contar esto porque a veces con Miriam nos juntamos así temas de muy fuera del contexto de trabajo o algo por el estilo. Y paramos hablando de infecciones, y yo no, Miriam. O sea, paramos hablando de temas de infecciones porque nos apasiona mucho este tema. Hoy vamos a hablar de infecciones urinarias, obviamente el contexto de la mujer. Quizá vamos a enfocar también un poco en infecciones urinarias recurrentes y una de las razones es porque esto es sumamente frecuente. ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto saludarte. Hola, Abner, qué bueno. Pues la verdad es que mucho gusto a los que nos están viendo por allá y qué alegre estar otra vez platicando de este tema que además que nos resulta apasionante, es súper importante para las mujeres, ¿verdad? Para que aprendamos un poquito más acerca de infecciones urinarias. Fíjate que hay un dato que a mí siempre me llama la atención, es porque muchos creen que las infecciones no son tan frecuentes o que son cosas raras o que solo le pasan a, yo que sé, a gente muy descuidada. Y la verdad es que hay un dato muy relevante y es que 1 de cada 2 mujeres en el mundo eventualmente tendrá una infección urinaria. De estas que tienen infecciones urinarias, hasta un 50% van a repetir esa infección en algún momento de su vida. Y de estas, un 25% van a volverse infecciones urinarias recurrentes. Si hablamos de estos números, tomando en cuenta que más de la mitad de la población del mundo, o sea, 4 billones de mujeres, pues sí, eso, que 4 billones de personas en el mundo son mujeres, o sea, estamos hablando de cantidades, Miriam, pero enormes de mujeres que en el mundo sufren o sufrirán al menos un par de veces de infecciones urinarias. O sea, es un tema muy relevante. Sí, totalmente. La verdad es que es la primera causa, ¿verdad?, de consulta, tanto a nivel de consulta externa como a nivel de hospitales, ¿verdad? Es una de las infecciones que vemos muchísimo más frecuentemente. Y algo bien importante que tú decías, ¿verdad?, es que el 50% de las mujeres va a padecer de infección urinaria en algún momento de su vida. Y yo creo que ese dato es bien interesante porque muchas veces pensamos, ¿por qué solo esto a mí me pasa?, ¿verdad? Pero en realidad no. ¿Por qué solo a mí? Cuando en realidad es una causa de enfermedad muy importante. ¿Verdad? Sí, la verdad es que yo cuando recién empecé a hacer la subespecialidad hace ya varios años, pensé que iba a haber muchos temas de otro tipo de patologías, incontinencias y prolapsos que miro un montón, pero me sorprendió muchísimo empezar a ver una y otra vez infecciones urinarias, tanto que te digo que hoy yo creo que el 50, sino el 60% de mi práctica lo que miro es infecciones, es una cantidad impresionante. Y esto fue como conllevando a ciertas cosas, ¿verdad? A el hecho de empezar a ver casos de éxito, pero casos de fracaso también con los tratamientos que conocemos y que son establecidos y que son parte de las guías y los estándares de manejo. Y al final, yo creo que sería bueno que les contáramos a quienes nos están oyendo en este podcast qué es una infección urinaria, porque luego muchos dicen tengo mal de orín o tengo este síntoma o huele mal mi orina y por eso tengo infección urinaria, o incluso voy a tocar aquí un tema un poquito picante, tengo urocultivo positivo, por lo tanto tengo infección urinaria, ¿verdad? ¿Qué les podemos decir, Miriam? Bueno, yo creo que es bien importante esa parte que mencionas. Voy a empezar como en el sentido de los síntomas que generan las infecciones urinarias, ¿verdad? Una infección urinaria puede ser una infección urinaria baja que te va a afectar vejiga, puede afectar uréteres, pero también puede ser una infección urinaria alta que va a llegar a afectar, digamos, al riñón. Entonces, en todo ese espectro podemos tener el tema de infecciones urinarias. Siempre sabemos que, digamos, la parte clínica es fundamental, ¿verdad? Si tengo dolor, si tengo ardor, si estoy orinando por poquitos, ¿verdad? Si luego de que voy al baño me quedo con la sensación de querer hacer más pipí, ¿verdad? Por ejemplo, esos son síntomas que nos pudieran ir orientando a que el paciente tiene infección urinaria, o si, digamos, ya en el caso de infecciones superiores o altas, ¿verdad? Si tiene dolor de espalda, si ha tenido fiebre, si tiene escalofríos.
Pero algo que yo siempre me gusta resaltar en el tema de infecciones urinarias bajas es que debemos de ser bien juiciosos en asegurarnos, digamos, que este paciente no tenga además algún síntoma de tipo vaginal, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos con mujeres que tienen flujo vaginal de diferentes características, ¿verdad? Y los síntomas que presentan son por la infección vaginal y no necesariamente porque hay una infección urinaria a la par, ¿verdad? Entonces eso creo que es bien importante de resaltar. Es síntomas urinarios en ausencia de síntomas vaginales, ¿verdad? Y por supuesto yo siempre les digo, miren, hay que ampliar la visión porque causas de dolor pélvico hay muchísimas, ¿verdad? Que pues en eso tú eres el experto. Y fundamentalmente en el tema que decías del urocultivo positivo, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema que sí es importante que conozcamos. Hay una entidad clínica que se llama bacteriuria asintomática, que esto pues no es otra cosa más que yo tengo un cultivo positivo en ausencia de síntomas. Por eso se llama asintomático, ¿verdad? Porque no tengo síntomas, pero tengo el cultivo. El problema acá y lo que las guías dicen es ¿qué hago con estos pacientes? Primero, yo creo que sí deberíamos de ser bien claros en decir que no debemos de tamizar o buscar, digamos, rutinariamente la bacteriuria asintomática. A veces pasa que mi paciente de 50 años diabética llega a la consulta y no me dijo nada de orina, pero yo le voy a hacer su cultivo, ¿verdad? Exacto, y entonces estoy tamizando eso. ¿Y por qué no hay que tamizarlo, digamos, o qué es el problema acá? Que es que, digamos, si nosotros agarramos un grupo de mujeres en edad fértil, sabemos que al menos el 10% va a tener bacteriuria asintomática. Si nosotros ponemos a esas mujeres en posmenopausia, ya no van a ser el 10%, sino el 25-30% va a tener bacteriuria asintomática. Y se va a ir incrementando conforme se incrementa la edad y las comorbilidades que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces yo tengo chance de encontrarlo, ¿verdad? El problema es que cuando lo encuentro me dan ganas de tratarlo, ya no sé cómo qué hacer. ¿De qué te sirve encontrarlo si no hay una sintomatología? Y esto te lo decía porque, por ejemplo, una de las cosas que yo veo es... muchas de las pacientes que llegan con las historias de infecciones urinarias recurrentes, cuando ya hacemos la historia, yo les pregunto, pero dígame, ¿cómo han sido sus infecciones? Fíjese, doctor, siempre me sale la infección bendita. ¿Pero por qué? ¿Tiene algún molestia? No, nunca tengo nada, pero el urocultivo vuelve a salir positivo. Y eso creo que es un tema, cuando hablamos de síntomas, hay como síntomas puntuales, a lo mejor también hay síntomas atípicos, es verdad, de repente vamos a hablar un poquito de eso, pero nos hemos enfocado mucho o lamentablemente también muchos colegas siguen manejando el concepto de urocultivo como sine qua non de urocultivo y antibiótico. Sí, y creo que esa es una cosa que hay que cambiar. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, el que yo tenga un cultivo de orina positivo no significa que tenga una infección urinaria, ¿verdad? Y digamos, y por eso no debiésemos como tamizarlo. Y en el caso del tratamiento, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo porque es diabética, porque tiene 65 años, porque es una enferma renal crónica. Mejor la trato, no vaya a ser, ¿verdad? Aunque no tenga síntomas. Cuando en realidad las guías ahorita nos dicen que las únicas 2 indicaciones de tratar bacteriurias asintomáticas está en el embarazo y en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos donde se invada, digamos, la mucosa. Y en el embarazo todavía hay discusión. Y en el embarazo ya veremos, no nos atrevemos todavía a decir nada. Pero, pues eso es lo que hay ahorita, ¿verdad? Entonces, tal vez sí como dejar bien claro que yo tenga un cultivo de orina positivo no significa que tenga infección y que por lo tanto tenga que dar antibiótico. Y algo importantísimo es que más bien se ha demostrado que el tratar estos pacientes que tienen bacteriuria asintomática, tú les puedes como aumentar el riesgo de que posteriormente desarrollen infección urinaria. ¿Por qué? Porque les estás quitando el bichito que los está como protegiendo, ¿verdad? Entonces es una cosa bien interesante. Y sobre todo, digamos, sí debemos de cuidar mucho el tema de no tratar las bacteriurias asintomáticas porque cada vez más las bacterias se están volviendo resistentes y particularmente en infecciones urinarias, pues este bichito que el más común es E. coli se está volviendo cada vez más bravo y menos oportunidades de poderlo tratar. Entonces sí tenemos que cuidar mucho la parte de qué antibióticos dar
o no dar, y cuando decidimos dar, cuáles, ¿verdad? Sobre todo porque nos podemos quedar sin la herramienta tan útil. Yo siempre digo, o sea, a veces pareciera que al estar diciendo no usen antibióticos, no usen antibióticos, como que nosotros tuviéramos un miedo o una tirria, como decimos en mi país, para los que nos ven internacionalmente, como esa aversión a decir antibiótico. Pero no es eso. Lo que pasa es que el problema es que se va generando una resistencia que pudiéramos estar evitando. O al final, con estar usando antibióticos que pues están fuera de todas las guías desde hace bastante rato. Y yo todavía sigo viendo un montón de pacientes que llegan con uso de fluoroquinolonas, con uso de ciprofloxacino y cosas por el estilo. Pero antes de repente de hablar ya de tratamientos en específico, me gustaría, ya que hablamos del bichito, que generalmente cuando hablamos de infección urinaria, nos referimos a que el urotelio, que es el tejido de adentro de la vejiga o de la uretra, de alguna manera se ve impactado o agredido o lastimado por un proceso no solo inflamatorio, pero también por la invasión y todo el proceso que ya sabemos de vacuolización y filamentación, todas las infecciones, que no vamos a hablar ahorita de eso, pero cuando se produce eso, hay síntomas. Y entonces ahí es donde decimos, ok, hay síntomas como los que ya mencionaste, disuria, o dolor para orinar, o que va a orinar muy seguido, o que se levanta en la noche, o que tiene lo que llamamos tenesmo, la sensación de quiero orinar, voy a orinar, pero no me sale y siento la sensación de que sigo. A veces puede haber fiebre, a veces puede ser hematuria. De repente hay también síntomas atípicos, ¿verdad? En los pacientes ya más grandes, a lo mejor no es todo típico, no hay esta clásica fiebre o estos malestares. Podemos ver al paciente con un deterioro, con tendencia a sueño, cosas por el estilo. Pues sí estar al pendiente en ciertos grupos, ¿verdad? Pero en general, cuando tenemos estas sintomatologías asociadas a un examen de orina patológico o un urocultivo, o a veces incluso urocultivos negativos, pero la sintomatología es demasiado florida como para decir, ok, hay hematuria, hay fiebre, hay disuria, probablemente tengamos un problema. Sí, tal vez ahí, bueno, hematuria, para quienes nos ven, es como la presencia de sangre en la orina. Sí es importante, digamos, en grupos muy específicos como los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Donde podemos ver esta sintomatología de que se van como poniendo como pollitos, les digo yo, ¿verdad? Y presentan fiebre, pero eso tiene que ver mucho con su estado inmunológico, ¿verdad? Ya no tienen la capacidad de hacer todo el cuadro florido. Entonces, estos pacientes van a tener esas manifestaciones, pero es algo más común en el paciente adulto mayor. Y algo bien importante que yo creo que vale la pena abordar es que no es infección urinaria, porque muchas veces decimos, es que mi orina tiene mal olor, tengo infección urinaria, exacto, ¿verdad? O mi orina cambió de color, tengo infección urinaria, ¿verdad? Entonces también digamos, ir rompiendo, ¿verdad? Esas ideas, ¿verdad? Que el olor, que el color, etcétera, son sinónimos de que tengo infección urinaria, ¿verdad? Y eso es bien frecuente. Si juntara un quetzal por cada vez que me han dicho estos síntomas como causa de infección, ya estaría millonario. Definitivamente hay síntomas que no se han asociado. Cuando están aislados, al menos, es lo que les digo. Miren, el olor de la orina puede variar hasta por lo que comemos, claro, por lo que tomamos, por el estado de hidratación. El color, obviamente, por el estado de hidratación se puede ver totalmente una amplia gama de colores, desde un ámbar oscuro, casi café, hasta un agua de coco, como decimos, así, clarito. Y todo eso va a depender de esos muchos factores, incluso el olor. Entonces, a veces es quizá entender que esos clásicos signos que le decimos nosotros no son relacionados directamente a un proceso de enfermedad o de infección urinaria como tal. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, a mí me encanta esta parte donde damos esta prueba terapéutica en algunos, que incluso las guías dicen, bueno, hidratación, hacer aumento hídrico y vigilancia por más 24, 62 horas. Y digo, y muchas veces, muchas de las pacientes van a mejorar solo con aumento de eso. Puede ser que no haya sido infección urinaria totalmente porque no hemos hecho ningún estudio, pero que haya hecho síntomas, por ejemplo, como disuria, o a veces incluso hay situaciones de pH. Me encantó cuando mencionaste el descartar la parte vaginal, porque yo creo que un pecado capital para los que vemos infecciones urinarias, pero capital, sobre todo en la mujer, por supuesto, es no hacer una evaluación vaginal.
Porque muchas veces hay vaginitis por X o Y cosas, ¿verdad? O cuando han llegado con mucho antibiótico es impresionante. O sea, se vuelve el ciclo de, es que doctor, tomé antibiótico y luego me dio la vaginitis. Después de la vaginitis, otra vez antibiótico y otra vez vaginitis. Se vuelve un ciclo interminable. Y al final la vaginitis, o sea, los problemas o infecciones vaginales sí emulan perfectamente síntomas urinarios como frecuencia, urgencia, muchas veces incluso la sensación de disuria, pero es disuria al final, por ejemplo. Hasta ese tipo de preguntas es importante. ¿Cuándo es que le duele? ¿Antes de orinar, mientras orina o al final? Y ya al final, y cuando les examino en la parte vulvar, donde les arde es justo en la salida de los labios porque están rojos, irritados, inflamados por la infección. Y dicen, oh, sorpresa. Entonces, en un caso típico, digamos, esa paciente le hubieran dejado de inmediato antibiótico y los síntomas mal o peor, porque entonces la infección va a aumentar. Entonces yo creo que es esencial para toda mujer que tenga quejas o tenga estos síntomas que ya hemos mencionado, descartar primero y así como de ley la infección urinaria. Y luego quiero que hablemos un poco del bichito que decía al principio, el famoso E. coli, ¿verdad? O sea, hay diferente grupo de bacterias y de repente algunas que cuando las vemos ya sabemos que nada, está contaminado o algo por el estilo. Pero el E. coli es sumamente sonado porque obviamente está en el 85 al 90% de todos los urocultivos que tenemos, en parte porque el urocultivo fue creado para detectar E. coli, así que... Y al mismo tiempo, hoy por hoy, y nos vamos a meter a otro tema también interesante, que hemos descubierto todo lo que es el tema de la microbiota y hasta el urobioma, donde, oh sorpresa, yo no sé tú, Miriam, pero yo todavía salí, bueno, no sé por la escuela, pero yo todavía salí y me decían, la orina es estéril, la orina es estéril. Y yo, bueno, pues la orina es estéril. Y resulta que, oh sorpresa, ahora sabemos que eso está totalmente alejado, la verdad. Ahora, ¿a qué nos referimos con estéril? A la presencia de bacterias, por supuesto. Yo creo que la vejiga natural y normalmente tiene un montón de bacterias. El recto y el ano tiene naturalmente un montón de bacterias. Y yo siempre le digo a mis pacientes así, o sea, está uretra, vagina y ano, están pegaditos. Entonces el traspaso, el compartir bacterias es sumamente fácil. Hablemos un poquito más del rol del E. coli en las infecciones. Y sobre todo ahora que hemos descubierto el microbiota y que a veces puede también haber E. coli normal, nativo, dentro del tracto urinario. Esto ha cambiado todo, Miriam. Sí, yo creo que es bien importante eso que tú mencionabas, ¿verdad? Porque desde que entendemos, por ejemplo, que no solamente a nivel vaginal, sino a nivel urinario, tenemos un microbioma que no es otra cosa más que un grupo de bacterias, algunas buena gente y otras no tanto, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos ese microbioma y cuando perdemos, digamos, la estabilidad entre las bacterias buenas y las bacterias malas, es que entonces las infecciones van a ocurrir, ¿verdad? Entonces, acá, pues, posteriormente vamos a platicar, me imagino, un poquito de cómo mantener esa estabilidad del microbioma, ¿verdad? Pero indudable cuando eso se pierde es que la E. coli o incluso cándida, ¿verdad? Como tú lo mencionabas en las infecciones vaginales, es que logran aparecer, ¿verdad? Y ya lo decía yo, por ejemplo, en uno de los factores de riesgo de tratar las bacteriurias asintomáticas, es que a lo mejor esta E. coli ya se acostumbró, digamos, a vivir con esta persona, ¿verdad? Entonces no le está haciendo ningún daño. Ella, a la E. coli le interesa quedarse ahí porque necesita, no la toque, está portándose bien para sobrevivir y nosotros a puro tubo la queremos matar, ¿verdad? Y por eso es que al quitarle esa E. coli que ya está colonizando, que ya es parte de ese juego, digamos, de bacterias buenas y malas, al nosotros quitarla, podemos meter a la paciente más bien en un riesgo mayor de desarrollar infecciones, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el rol importante que hay una gráfica muy curiosa que yo presento a veces cuando hablo de infecciones urinarias y es el rol de las bacterias buenas, como tú le decís, me encanta cómo le decís las bacterias buenas, pues sí, son buenas, en especial los lactobacilos, pero hay de todo, hay grupo de enterobacteria que también son buenas, hay grupos, claro. hay de todo tipo de bacterias que son buenas, pero específicamente los lactobacilos porque tal vez son los más abundantes dentro del grupo de las bacterias buenas. Y cuando estamos tratando a alguien con antibiótico, se ve cómo ese grupo de lactobacilos se viene hasta abajo. Entonces, hoy por hoy me encanta que estamos hablando de un nuevo concepto que a lo mejor antes no concebíamos y más allá de hablar de la infección urinaria o la patología urinaria, estamos hablando de la salud vesical. Y al decir salud vesical, a veces tenemos que entrar también a entender y a conocer todo el ecosistema que normalmente tendría que habitar en una vejiga. Hemos tenido el concepto clásico de que toda bacteria es mala.
Por lo tanto, toda bacteria tiene que ser erradicada del cuerpo. Yo creo que no podemos estar más erróneos con eso. Si vamos a ver nuestro microbioma, a ver, cuando decimos microbioma es como cuando ustedes dicen piel, tú sabes que tienes piel en la frente, piel en el dedo meñique del pie derecho y todos lados. Pues cuando decimos microbioma es el conjunto de todas las bacterias. O sea, yo creo que somos más bacteria que otra cosa. De hecho somos más, pero tal vez ahí muy importante esto que mencionabas, ¿verdad? De los lactobacilos y las bacterias que predominan, digamos, a nivel. Hay un estudio muy interesante donde el uso de antibióticos, ¿verdad? Claramente el antibiótico no es inteligente, entonces él no puede definir, bueno, voy a matar solo a las bacterias malas, sino que va a matar a las bacterias malas y buenas y va a hacer que ese equilibrio, digamos, se pierda en la flora vaginal o en otros sitios, porque algo importante es que yo estoy tomando antibiótico para infección urinaria, pero eso también me va a afectar el microbioma que tengo, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, hay algunos estudios muy preciosos, ¿verdad? Donde se evidencia que este estudio, si no mal recuerdo, fue en pediatría, pero donde se evidencia que el usar antibióticos durante 7 días me modifica mi flora gastrointestinal durante al menos 2 años. Wow. Entonces es impresionante porque, digamos, el usar antibióticos no solamente genera el problema de la resistencia antimicrobiana, que ya de por sí es un problema que genera morbilidad, mortalidad, aumento de estancia hospitalaria, costos, etcétera, sino que tiene otros efectos adversos importantísimos, ¿verdad? Uno de ellos es la modificación de estos sistemas que estamos hablando. También, por ejemplo, el mal uso de antibióticos puede relacionarse, por ejemplo, a diarrea asociada por antibióticos, y es muy curioso esta parte porque a veces doy antibióticos y entonces me da diarrea y quiero dar otro antibiótico para curar la diarrea, digamos, y no me pongo a pensar que a lo mejor la diarrea es por el uso de antibióticos. Hay unos bichitos, por ejemplo, que se llaman Clostridioides difficile, que es un tipo de diarrea producida por el uso de antibióticos, pero también hay otros efectos adversos como, por ejemplo, cuestiones cardiovasculares, ¿verdad? O, digamos, algunos efectos que ya son como más serios, particularmente con ciertos grupos de antimicrobianos, ¿verdad? Entonces yo creo que... Y yo, pues a mí me encanta también este tema de la resistencia. Entonces siempre yo lo sé. Siempre digo que tenemos que cuidar el usar el antibiótico, porque no solo es darlo, ¿verdad? Sino que estamos provocando varios efectos adversos, es decir, los antibióticos salvan vidas, pero también tenemos que ser muy racionales a la hora de utilizarlos. Y va con lo que tú estabas Yo creo que diciendo. es lo clásico que ha pasado, sobre todo. Creo que hablamos mucho siempre de la resistencia, y a muchos que a lo mejor buscan este tipo de información ya están tal vez habituados un poquito a escuchar la resistencia antimicrobiana, pero todo lo demás que mencionaste, este estudio del microbioma es impresionante, tú. O sea, 2 años de afección del microbioma, o sea, lo que cuesta reconstruir tu microbioma sano. Total. Y los efectos que tiene el desequilibrio del microbioma en todo el organismo. O sea, se ha relacionado la alteración de la microbiota con ansiedad, con estrés, con déficit cognitivo, con enfermedad renal, con enfermedad, pacientes obesos, diabéticos, alergias, hipertensión. O sea, es una gama, o sea, al final creo que el mensaje tiene que ser muy claro en el hecho de que el sobreuso o el uso innecesario de antibióticos no es únicamente para evitar la resistencia, es para evitar un desequilibrio total en el cuerpo que puede tener consecuencias mucho más graves. De repente alguien para con depresión, ansiedad, una cosa más terrible que dicen, pero ¿y por qué? ¿Y qué si ha sido alguien con infecciones recurrentes que le han dejado fluoroquinolonas casi que 5 veces al año? Yo qué sé. Total, y tal vez ahí también centrarnos, ¿verdad? Que a nivel vaginal y urinario, no solo los antibióticos son malos, claro. Pero también hay otros factores que hacen que, digamos, que se pierda ese equilibrio entre las bacterias buenas y malas, como el tabaquismo, como el propio ciclo menstrual, por ejemplo, ¿verdad? Como el uso de duchas vaginales que todavía siguen haciendo. La dieta. ¿Verdad? Entonces hay varios factores de riesgo que van a modificarte ese equilibrio entre buenas y malas. Y tú ahorita mencionabas, porque ese es un fenómeno que vemos mucho más frecuentemente en una paciente que ha tenido infecciones urinarias a repetición que en aquella que es su primer episodio, ¿verdad? Entonces acá sí es como bien importante diferenciar, por ejemplo, qué es una infección urinaria recurrente, ¿verdad? Claro. Porque
digamos, pues técnicamente, ¿verdad? Es aquella paciente que ha tenido 2 infecciones urinarias en 6 meses o 3 en un año, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, si yo cumplo con eso, pues ya tengo el diagnóstico, digámoslo así, de una infección urinaria recurrente. Y tal vez recordar que no es como tan inusual, ¿verdad? Es decir, de aquellas mujeres que desarrollan infección urinaria normal, digamos, una vez en su vida, entre el 40 y el 55% va a quedarse como infección urinaria recurrente. Y eso sí que es un altísimo. Problema súper complejo de tratar, ¿verdad? Porque se requiere un manejo pues multidisciplinario y hay muchísimas estrategias que podemos utilizar para ayudar a la mujer que tiene infecciones urinarias recurrentes. Hemos tenido unos casos, ¿verdad, Miriam? Ay, no se imaginan todo lo que llevamos esta mujer. Y le comparto, mira, ahora tengo esta paciente de esta y esta forma. Bueno, al final yo creo que es precisamente eso, entender que el antibiótico no es malo, como la bacteria tampoco es mala, como el manejo interdisciplinario es necesario. O sea, al final yo creo que tenemos que desmitificar muchas cosas dentro del manejo de las infecciones urinarias. Y en el manejo de la infección urinaria recurrente todavía peor, porque si nos cuesta llegar al tema de cómo manejar adecuadamente una infección aguda, no complicada, de tracto bajo, ya no nos estamos metiendo a hablar de tracto alto ni complicadas. En infecciones urinarias recurrentes, creo que el primer error capital es catalogarlas como infecciones urinarias complicadas o complejas. Porque eso, al que no está acostumbrado, sobre todo en el manejo de las infecciones, lo que hace es llevarlo al uso de antibióticos de amplio espectro, inmediatamente. O sea, al final tenemos como una gama de antibióticos y todos quiera que no, que van a generar algún tipo de daño, pero hay unos que son peores para esto, como lo que mencionabas en los efectos adversos. Pero si vamos específicamente al efecto sobre la microbiota, hablemos un poco de qué antibióticos es mejor evitar y nunca dar, y de repente cuáles puedan ser las mejores opciones cuando esté indicada. Yo creo que ahí solo voy a tomar algo de lo que decías, ¿verdad? A veces, o no a veces, sino que aprendimos, digamos, que infección urinaria complicada eran todas las infecciones urinarias altas, digamos, o que afectaban el riñón y estas infecciones urinarias recurrentes, pero en realidad las guías europeas del 2022, ¿verdad? Que son las últimas que tenemos, sí nos deja como bien claro que tú puedes tener una infección urinaria baja y una infección urinaria alta del lado en el espectro de complicada y en el espectro de no complicada, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué define, digamos, el que sea una cuestión complicada? Y yo creo que ahí tiene mucho, no es que lo diga yo, sino que lo dice la guía, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con, digamos, que hayan anomalías estructurales serias, ¿verdad? En todo el tracto de vías urinarias y también con la comorbilidad del paciente, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo tratar una paciente joven que no tiene ninguna enfermedad a una paciente que ya tiene 60 años, que es diabética, que es enferma renal crónica, etcétera. Entonces, y que además tiene litiasis, por ejemplo, ¿verdad? O una vejiga neurogénica. O una vejiga neurogénica, que ahí pues tú eres el experto. Entonces, yo creo que también sacar, digamos, ¿verdad? Que no todo lo que estamos viendo es complicado, incluido la infección urinaria recurrente, ¿verdad? Y volviendo a tu pregunta de qué antibióticos sí, qué antibióticos no, pues yo creo que depende de varias cosas. Primero depende como del tipo de infección que estás viendo. ¿Estás viendo infección urinaria baja o estás viendo infección urinaria alta? ¿Verdad? Eso es Quiero hacer un comentario nada más antes de que sigas justamente ahí. Y es, sobre todo para los que nos escuchan. Obviamente le hago esta pregunta a Miriam tratando de entender al médico que no está acostumbrado al manejo diario de infecciones o al manejo de antibióticos. Obviamente un infectólogo es la autoridad en materia de los antibióticos. Ellos pueden usar antibióticos cuando perdón por la expresión, pero cuando se les ronque la gana. Más o sea, cuando sepan cuándo usarlos, sí, casi que siempre. Pero quiero hacer esa observación muy puntual, porque Miriam habla desde el punto de vista como infectóloga, y por supuesto que ahí es donde por eso es que hacemos manejo en conjunto, porque la última palabra, muchas veces en el manejo de infecciones o en el manejo de antibióticos, claro, está en la voz del infectólogo. Entonces, de repente las recomendaciones que vamos a dar ahorita es para a lo mejor el médico o aquel tratante que no tiene este background de poder manejar antibióticos o que a lo mejor no está tan acostumbrado al manejo de infecciones. Totalmente. Y entonces te decía en esa línea, ¿verdad? Depende como si la infección urinaria es baja y si la infección urinaria es alta.
Y también depende, digamos, del riesgo que tenga el paciente de tener una infección por una bacteria brava o una bacteria resistente, ¿verdad? Yo siempre les digo, siempre debemos de preguntarle al paciente si ha tenido infecciones urinarias recurrentes, si ha utilizado antibióticos frecuentemente, y frecuentemente no es ayer me tomé una tableta, ¿verdad?, de antibióticos, sino se ha tomado al menos en los últimos 3 meses antibiótico. Y qué tipo de antibiótico ha utilizado, porque no es lo mismo, por ejemplo, haber utilizado una amoxicilina que haber utilizado una ciprofloxacina, porque si bien ambas te pueden como generar un riesgo para desarrollar una bacteria mala, ¿verdad?, o una bacteria resistente, las quinolonas, el efecto es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, siempre preguntarle al paciente si tiene algún riesgo para tener una bacteria resistente. Y la otra bien importante, en la medida de lo que se pueda, es conocer la epidemiología local de la resistencia. Y te pongo el ejemplo súper claro. Por ejemplo, las guías dicen, mire, todavía sugieren muchas guías, ¿verdad?, el uso de trimetoprim sulfa para infecciones urinarias bajas si la resistencia en su lugar es menor del 20%, digamos, ¿verdad? Y nosotros en Guatemala tenemos algunos datos, ¿verdad?, de más de varias muestras, ¿verdad? Hay un dato interesante de uno de los hospitales de más de 1,000 muestras de E. coli, donde se evidencia que la resistencia a trimetoprim está arriba del 70%, sí, ¿verdad? Entonces yo les digo, miren, acá ni trastornados usemos trimetoprim, porque sí, claro, no va a funcionar. Entonces, te vas quedando, digamos, con otras drogas, ¿verdad? ¿Cuáles, diría yo, son tus caballitos de batalla para infección urinaria baja? Nitrofurantoína y fosfomicina, ¿verdad? Y acá yo quiero resaltar que sí todavía tenemos ese uso indiscriminado de quinolonas que ya salió de las guías, ¿verdad? Es decir, ya las quinolonas como ciprofloxacina, ¿verdad?, ya no es la primera línea terapéutica para el tratamiento de infecciones urinarias bajas. ¿Por qué? Por resistencia, por todo el impacto ecológico que pueden producir, por el impacto que producen, digamos, a nivel de microbioma. Entonces, no utilizar quinolonas de primera línea en infección urinaria baja es una recomendación fuerte, ¿verdad? Entonces yo te diría nitrofurantoína y fosfomicina son como los 2 caballitos de batalla. Sí, y algo bien importante también a platicar es cuánto tiempo, ¿verdad? Porque a veces estamos utilizando, digamos que eventualmente utilizamos ciprofloxacina, pero para digamos, el esquema de tratamiento, o das dosis únicas o das ciclos cortos de antibiótico, ¿verdad? Y con dosis más bajas. Entonces, digamos, ya no es como si tú eventualmente decides por el aislamiento que tienes en el cultivo, etcétera. Bueno, voy a usar quinolonas. Pues yo no demos 500 miligramos cada 12 horas por 10 días, ¿verdad? O sea, la dosis es mucho menor, es 250 por cada 12 por 5, ¿verdad? Entonces la ahorita es o damos dosis única, ¿verdad?, que es la ventaja de fosfomicina, o damos ciclos cortos a dosis muy bajas. Pero otra vez, nitrofurantoína y fosfomicina, los caballitos para el tratamiento de infecciones urinarias bajas. Y basado en lo que decís, yo creo que el buscar la dosis mínima efectiva es vital. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque lo veo muchísimo, es que lamentablemente muchas pacientes llegan con ertapenem por 14 días, hasta por 21 días, y digo, madre, o sea, sí ha sido fuertísimo. Háblame un poquito. Vuelvo a recalcar, el ertapenem debiera ser de uso exclusivo por el infectólogo, casi que interconsulta con infectología. De hecho, yo cuando tengo que usar algo así, adivinen a quién voy a preguntar, ¿verdad? Pero veo mucho uso indiscriminado de los carbapenémicos que debieran ser como nuestra última herramienta y solo bajo una supervisión muy, muy severa. Entonces, quiero traer este tema porque es muy frecuente, aunque no quisiera que fuera así, es un tema muy frecuente. Háblanos tanto de... Obviamente estamos recalcando que ese uso debería ser monitoreado y bajo el consenso con alguien de infectología, punto. Nos quedamos ahí, no hay más. Pero bueno, háblanos un poco de cómo debiera usarse y de cuáles son las consecuencias de usar carbapenémicos, sobre todo, que está muy, muy, muy de moda, porque muchas veces llegan y me dejaron 14 días de esto. Y a veces era una infección que te lo digo, o sea, no era para usar eso. Sí, yo creo que... volvemos como a la parte como inicial, ¿verdad? Primero,
recalcar el hecho, porque muchas veces estas pacientes que están utilizando carbapenémicos de forma ambulatoria son pacientes que tienen cultivos de orina positivo en ausencia de síntomas, ¿verdad? Entonces siempre preguntarnos, ¿estamos tratando al cultivo o estamos tratando a la paciente? Y asegurarnos, digamos, que esta paciente verdaderamente tenga síntomas urinarios, ¿verdad? Que ameriten ser tratados. Digamos, en el caso, cuando uno utiliza carbapenémicos, ¿verdad? Cuando la E. coli ya es como una productora de beta-lactamasa de espectro extendido, o es decir, ya es muy, muy brava, ¿verdad? Entonces, pues esa es como la línea que le queda. Dentro de las guías lo que se habla en relación al uso de carbapenémicos es que es preferible utilizarlas únicamente cuando uno tiene evidencia, digamos, microbiológica que se requiere. Y aquí yo quiero resaltar algo importante de los carbapenémicos porque dentro de los carbapenémicos hay varios, ¿verdad? Tenemos imipenem, tenemos meropenem, tenemos ertapenem y a veces utilizamos mero o utilizamos imi, ¿verdad? Cuando en realidad el carbapenémico de elección debería de ser erta. ¿Por qué? Porque erta es como el carbapenémico de menor espectro, digamos, dentro de ellos. Imipenem y meropenem tienen como un espectro más ampliado para otro tipo de patógenos, ¿verdad? Y entonces lo que estamos haciendo al final es seleccionando más y más resistencia. Ahora, y el tiempo, ¿verdad? Que yo te decía, una pielonefritis ya no la tenemos que tratar 21 días, ¿verdad? Si estamos utilizando un betalactámico, 10 días está bien, y si estamos utilizando una quinolona en casos de infecciones urinarias altas, 7 días está bien. Entonces, yo creo que es como tratar de utilizar un carbapenémico, sí, solo sí, ¿estamos seguros que la paciente está asintomático? Sí, solo sí tenemos una evidencia microbiológica que es el fármaco que debiéramos de utilizar y tratar de utilizar dentro de los carbapenémicos el que tiene menor espectro, ¿verdad? Porque eso es lo que va a ir reduciendo, digamos, el problema. Y luego tal vez también enfocar algo importante, que lo que decías es totalmente atinado y creo que puede dejar un mensaje muy claro, ¿verdad? A la audiencia. Pero otra de las cosas es que es muy diferente el manejo de la infección urinaria aguda o esporádica, no complicada de tracto bajo, a el manejo de la infección urinaria recurrente. ¿Qué diferencias tenemos en el manejo? Y porque esto es muy importante, porque muchas pacientes llegan con 4, 5, 6 infecciones al año y en las 4, 5, 6 ocasiones les han manejado el antibiótico, ya sea ciprofloxacina, amoxicilina, alguna cefalosporina o en los peores hasta de una vez fueron ertapenem, ¿no? Pero totalmente. Y ahí, pues es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? O sea, porque ya vas a tener una modificación completamente distinta en el microbioma en la paciente que tiene infección urinaria recurrente a la que no tiene. O sea, a la que tiene una infección urinaria esporádica. ¿De qué haces de vez en cuando? De vez en cuando. Ajá. Ahora, importante, por ejemplo, la infección urinaria recurrente, ¿qué estrategias vas a utilizar? Entonces tienes la parte antibiótica, ¿verdad? Que sí o sí tiene que ir y que va, en realidad es la que tiene mejor evidencia, digamos, ¿verdad? En pacientes que tienen infección urinaria recurrente. Y luego está la parte no antibiótica, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, por partes, digamos, solo repetir, ¿verdad? Que recurrencia es que ya tuve 2 en 6 meses o 3 en un año y bien importante no es que tenga cultivos positivos a cada rato, ¿verdad? Es que tengo síntomas de infección urinaria en esos tiempos que hablamos, ¿verdad? Porque no es cultivo. Entonces, si yo tengo, ¿por qué las medidas antibióticas son importantes? Las medidas antibióticas se pueden dar, digamos, de 3 maneras. Una es como profilaxis continua, ¿verdad? Es decir, como que le voy a dar dosis bajas de un antibiótico en ciclos muy largos, que generalmente son de 3 a 6 meses, ¿verdad? Y lo que vamos a conseguir es como atarantar, ¿verdad? Por así decirlo, al bichito, ¿verdad? Para no producir infección. Esa es la primera forma. La otra es el uso de antibióticos de forma poscoital, ¿verdad? En estas mujeres que ya se sabe que tienen infecciones urinarias después de tener relaciones sexuales, se puede utilizar esta profilaxis poscoital. Y en Europa se utiliza mucho
el que yo me tome, digamos, el tratamiento, ¿verdad? A mí eso no me encanta. Autoadministrado. A mí eso no me encanta porque entonces me lo autoadministro a cada rato, ¿verdad? Y entonces ya tengo pues el riesgo otra vez de resistencia antimicrobiana, pero en realidad son las tres formas, digamos, que están aprobadas, por así decirlo, y ahí también pues los caballitos de batalla son nitrofurantoína, trimetoprina en algunos casos, fosfomicina, cefalosporinas, ¿verdad? Tú puedes usar, pero yo siempre les digo, tenemos que vigilar que si yo voy a meter a una paciente a profilaxis de antibiótico, asegurarme que lo que estoy usando es susceptible en el cultivo, porque luego llegan con 6 meses de estar tomando trimetoprim, por ejemplo, y uno ve que ya es resistente. Entonces como no hicimos nada, ¿verdad? Entonces, esa es la parte antibiótica. Y la parte no antibiótica es una maravilla, porque ahí tienes un espectro, digamos, de cosas que van desde el uso de inmunomoduladores, ¿verdad? O inmunoprofilaxis más bien. Tienes el uso de arándanos, que ha sido controversial y lo podemos platicar, pero que podrías utilizarlo. Está ahora, ¿verdad? El considerar utilizar lactobacilos, ¿verdad? O probióticos que pueden ser utilizados desde la vía gastrointestinal y desde la vía vaginal, y que también la recomendación es discutible, pero que se puede recomendar, ¿verdad? Evidentemente en las pacientes que son posmenopáusicas, el uso de estrógenos vaginales es un must, digamos, ¿verdad? Sí, tiene que hacerlo. Ajá, y hay muchas otras, no muchas otras, ¿verdad? Pero hay muchas otras estrategias que se pueden hablar desde el punto de vista no antimicrobiano, que pueden ayudar a la paciente, ¿verdad? Y yo creo que todo esto es lo que ha revolucionado. A mí me encanta hablar de las opciones no antibióticas, sobre todo en las recurrentes, porque al final queremos alejarnos del mal uso o del sobreuso de los antibióticos. Y quizá antes de pasar al manejo, tanto antibiótico como no antibiótico, me gustaría que hablemos un poquito en la recurrente hay 2 cosas muy importantes. Creo que son los factores de riesgo, 1, y 2, en la etapa en la que está la mujer. Vamos a dividirlas solamente en 2 grupos. Yo creo, Miriam, que vamos a tener que hacer otro podcast porque no nos va a alcanzar uno para hablar de tanto. Pero bueno, vamos a dividir. Sí, es que hay tanto que hablar de esto. Y lo peor es que nos apasiona. Entonces ya tenemos la combinación perfecta para que esto sea interminable. Pero hay 2 grupos en esencia etarios, más o menos por decirlo, que es la mujer premenopáusica o antes de llegar a la fase de la menopausia, y la mujer que ya está en menopausia o que pasó en menopausia. Y creo que es importante que abordemos un poco, porque al final, ¿qué es lo que quieres tú como mujer que alguna vez tuvo una infección urinaria? Que no me vaya a convertir en una recurrente, por supuesto. Y eso, ¿cómo lo podemos predecir? Al final es algo así como lo que siempre queremos hacer, que nos digan qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero bueno, en la ciencia médica más o menos es igual, pero hablamos de predicción en base a probabilidad. Y la probabilidad de que puedas tú, que alguna vez has tenido infección urinaria o que te pasó una vez yo qué sé, una vez cada 2 o 3 años, ¿cómo saber si una mujer se va a convertir en recurrente o tiene más probabilidad de convertirse en recurrente en los 2 grupos, a una mujer decir, no se preocupe, usted no, su riesgo es bajo? Bueno, yo creo que esa sí está un poco como más difícil, pero digamos en la mujer premenopáusica, los factores de riesgo que la condicionan a una infección urinaria recurrente es indudablemente la actividad sexual, ¿verdad? Es uno de los factores más importantes. La otra sería si yo tuve infección urinaria en la niñez, ¿verdad? Eso también es un factor de riesgo. Incluso hay algunos datos de que si mi mamá, historia materna o hermanas tienen infección urinaria, también puedo llegar a tener, digamos, ese factor de riesgo de infección urinaria recurrente. Algunos estudios no tan concluyentes, pero asocian, por ejemplo, algunos grupos sanguíneos con mayor riesgo de tener infecciones urinarias recurrentes, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres posmenopáusicas, pues están aquellas que tienen vejiga neurógena, ¿verdad? Que tienen un mayor chance de tener cistoceles, etcétera, que eso, pues tú sos más experto que yo, pero creo que esos serían como los factores, ¿verdad? Sí, y quizá para agregar tal vez el uso en la mujer premenopáusica, el uso de algunos anticonceptivos como espermicidas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que realmente últimamente yo creo que ya no mucho se usa, Miriam, pero de repente que lo hay. Y sigue apareciendo en las guías, ¿verdad? Sí, o sea, sigue apareciendo, y yo creo que ese punto es porque los
a menudo los espermicidas son como, tienen nanoxinol 9, ¿verdad? Y esos son activos también contra los bichitos buena contra gente. los buenos, contra los lactobacilos. Y en la menopáusica, pues esa atrofia urogenital, que yo les digo, la atrofia es un adelgazamiento del tejido, pero no solo es eso, sino que cambia el ecosistema vaginal, cambia la acidez en la vagina, y ese cambio en la acidez hace que haga más alcalino el pH, y esa alcalinidad más alta en el pH hace que se pierda también glicógeno, y esa pérdida de glicógeno hace que también se pierdan lactobacilos. Y entonces la mujer posmenopáusica es esto. Y un factor que a veces es muy desconocido, pero es muy importante, es la incontinencia urinaria. Okay. Mujeres con incontinencia urinaria muchas veces tienden a tener mayor riesgo de seguir padeciendo de infecciones urinarias. Entonces, al final, yo creo que es de detectar estos factores de riesgo que es importante para que toda mujer que alguna vez tenga una infección urinaria sepa si tiene más riesgo, por ejemplo, de una infección recurrente. Y ahora, si de repente hacemos un repasito sobre las opciones del tratamiento no antibiótico, pero sin antes hacer algo muy puntual en la cistitis poscoital. Y es una cosa, dejar bien claro que la cistitis poscoital o infecciones urinarias recurrentes después de las relaciones sexuales no son enfermedades de transmisión sexual. Creo que ese es un error muy común. Y luego vienen recomendaciones a raíz de eso que pueden ser muy, muy extremas. Podemos discutir aquí, por ejemplo, de orinar antes, orinar después, que creo que es debatible, no creo que tampoco sea malo, pero de repente hay cosas como, a mí me han llegado pacientes que me dicen, bueno, es que yo me baño antes y mando a mi pareja que se bañe antes y se bañan después. Y digo, bueno, pero ¿qué le va a ayudar esto? Más allá de que se pierde la intimidad, se pierde el momento. Entonces, al final de cuentas, cuando vamos a medir riesgo-beneficio, pues yo creo que los consejos son muy individualizables. Como tú me decías una vez, tú sos muy radical en esto. Yo, bueno, sí, tal vez tienes razón, soy muy radical en esto. A lo mejor tengo que cambiar esa recomendación porque tal vez no es igual de radical para todos. Pero hay quienes sí. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, doctores, que cuando tengo relaciones yo quiero que se apure y que termine porque tengo que ir a tomar mi pastilla y a orinar. Y yo, ok, entonces ese tipo de actitud ya puede afectar en otras cosas, porque entonces la persona ya no está concentrada en el placer, en la sexualidad, sino está concentrada en que el otro termine, no lubrica, después tiene dolor, y después empieza a tener dolor poscoital, además de las relaciones. Entonces, al final se convierte en una cadenita, y a veces por eso es que hay ciertas recomendaciones que en cierto grupo pueden ser o deben ser más enfáticas y en otro grupo a lo mejor un poco más laxas, ¿no? Claro. Hablemos de estas recomendaciones que antes dábamos por sentadas al 100% que sí o no, y hoy digamos que por lo menos son debatibles. Bueno, digamos algunas cosas como debatibles, ¿verdad? Es la cantidad de agua, ¿verdad? Porque a veces dice, mire, tiene que tomar agua, y a veces llegan y, ay, mire, yo ya me tomé 10 litros, ¿verdad? O sea, ya no puedo más, ya no puedo con tanta agua. Y yo creo que ahorita como la tendencia es como a ver más bien la osmolaridad, ¿verdad? Uh-huh. También pues esas cuestiones, esos hábitos conductuales que tú bien mencionabas, que digamos a veces es difícil de decir en un nivel de recomendación esto hágalo o esto no, ¿verdad? Pero sí tener mucho cuidado porque como tú bien dices, ¿verdad? A veces tenemos pacientes que, mire, doctora, yo de verdad me limpio bien, por ejemplo, ¿verdad? Porque a mí me han enseñado que me tengo que limpiar de esta manera. Y yo lo hago y de todos modos tengo infección urinaria, y entonces hay pacientes que de verdad hacen pipí y se quieren ir a bañar porque a lo mejor no se están limpiando bien y se sienten culpables, digamos, de que estos hábitos son los que las predisponen, por ejemplo, a infecciones urinarias. Y acá, pues el tema es muchísimo más amplio porque ya hay una clara asociación entre infección urinaria recurrente y depresión, ¿verdad? Porque es un tema bien, bien complejo de tratar. Entonces yo creo que o, por ejemplo, el utilizar cierto tipo de ropa, ¿verdad? También te puede como, digamos, modificar, pero no casarnos del todo, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Y tener mucho cuidado con lo que a la paciente le estamos diciendo y cómo se lo estamos transmitiendo para no generar como este estrés adicional en ella, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que uno de los conceptos más erróneos de la paciente con infecciones urinarias recurrentes es que se sienten
que de alguna manera son sucias. Dice, pero yo me limpio. Y de verdad, cuando ya voy a ver sus hábitos de limpieza a nivel vulvar y vaginal, es que están exagerando. Por ejemplo, de repente sí hay cosas que podemos decir no al 100%. Por ejemplo, no duchas vaginales. Sí, 100%. Dependiendo del grupo de pacientes, pero yo sí soy muy anti el uso de muchos de los productos de consumo externos, sobre todo en estas pacientes. Yo siempre digo, hay dos grupos de pacientes. La paciente que no tiene ningún problema y no se queja de nada y que me pregunta, ¿me puedo hacer láser? ¿Me puedo poner esta crema? ¿Puedo poner este jabón? Adelante. Y luego están las pacientes que tienen problemas ya específicos, desde vulvitis a infecciones recurrentes, y donde a lo mejor tenemos que dejar de usar cierto tipo de productos o cierto tipo de cosas, porque en contraparte a lo que queremos lograr, que es supuestamente una limpieza, estamos logrando algo totalmente erróneo. Creo que es falta de comprensión de que nuestro ecosistema, o la vagina por lo menos, tiene un mecanismo intrínseco y propio de limpieza, y son sus propias bacterias. Entonces realmente no tenemos por qué llegar hacia la vagina y empezar a introducir antisépticos, peor, porque entonces al contrario, el efecto va a ser devastador, porque va a quitar las bacterias que se encargan de la limpieza nativa. Y yo creo que esas recomendaciones son importantes para quitar el estrés en algunas de esas pacientes, cambiar el paradigma de que hay de plano que tiene infecciones a cada rato porque el esposo se las pega o porque ella es sucia. Seguramente se limpia mal. Y todas las veces, pero doctor, yo me limpio re bien. Y no, incluso tengo que invitarlas a que ya no sean tan higiénicas, porque es una exageración las rutinas de limpieza. Es normal porque tienen infecciones a cada rato, sienten dolor, empiezan a sentir miedo. Y lo que tú dices, ya no se trata solo de la infección. Ya pasa a depresión, a aislamiento, a sentirse incomprendida, a ya no buscar vida en pareja, empieza a haber problemas en pareja, empieza a haber problemas. O sea, al final una infección urinaria, que es el tema que nos trae acá y para lo que podemos hablar, se transforma en un problema mucho más grande y mucho más global. Y se trata de entender eso, que las recomendaciones tienen que ir enfocadas en no solo cuidar a la paciente de las infecciones urinarias, y creo que aquí es donde el cambio de paradigma de cómo hablamos de las cosas hace que las podamos abordar de una manera diferente. Cuando nos enfocamos en abordar las infecciones urinarias desde el único punto de vista de la patología o del problema o de la enfermedad, se nos olvida todo este contexto que estamos hablando. Pero cuando hablamos de salud vesical, a lo mejor en el contexto de salud vesical sí tratamos de abordar todo lo demás, porque se trata de vivir bien con tu vejiga. se parece paradójico, pero una vida contenta es una vida contenta. Y es que es así. O sea, una paciente de infecciones urinarias recurrentes solo empieza a sentir un síntoma, que a veces puede no ser una infección, pero ya empiezan con la angustia, el miedo, llegan a consulta y hágame este examen, les sale la bacteriuria asintomática, les dejan antibiótico, empiezan con... O sea, al final se convierte en un ciclo inagotable de problemas que todos empiezan por cómo comunicamos o cómo percibimos. ¿Percibimos la enfermedad como lo importante o percibimos la salud como lo importante? Claro. Yo creo que ese cambio de paradigma es importantísimo, y a todo esto nos ha ayudado todo esto del microbioma y el entendimiento de la importancia de las bacterias en nuestra salud. Así ya es. No veamos a las bacterias como las malas. Decirlo tú como infectóloga para que me crean, ¿verdad? Pero en ese sentido yo creo que vamos a necesitar otro par de podcast para hablar de diferentes terapias. Pero si alguna creo que podemos dejar claro es que al final se trata de crear un ecosistema donde podamos volver a esa salud vesical. Y eso a veces puede llevar el tema de Cranberries que decías, que a mí me impresionó. ¿Sabes lo difícil que es que Cochrane cambie una de sus recomendaciones? Y en abril del año pasado yo me sorprendí cuando vi el Change Conclusions, así como cambiaron las conclusiones, y yo fue así como, en serio, no es posible que... Yo pensé que iba a ser para negativo, fíjate, la verdad, cuando yo vi el título. No, de hecho sí. Sí, es una recomendación para grupos muy puntuales, ¿verdad? En infección urinaria recurrente. 3 grupos en específico, ¿verdad? O sea, aún yo creo que tenemos en la evidencia el problema de que para generar una evidencia robusta necesitamos mucho tiempo. Así es. Necesitamos mucho tiempo, mucho seguimiento. Y eso es difícil, o sea, todos los ensayos clínicos que nos puedan ayudar a tener estos datos son muy complejos, y al final, por ejemplo, en esta historia, a mí me encanta esa historia de los componentes con Cranberry, porque ¿qué es lo que pasó? Que estaban comparando jugos contra tabletas, contra licuados, contra quién sabe qué. Entonces, al final no había un punto de poder comparar las cosas, y yo creo que en lo que esperamos esa evidencia, hay cosas que a lo mejor nos van a ayudar. El otro día me preguntabas, ¿cómo usas los probióticos vaginales? ¿Por dónde le pones? Por donde sea. O sea,
Te lo digo. Y realmente esto todavía es un poco empírico porque yo no puedo decirte basado en guías o basado en ensayos clínicos controlados que ya hay una evidencia rotunda de tal o cual, pero si sabemos que tenemos un buen chance y nuestra mejor oportunidad de encontrar opciones no antibióticas que no solo quiten una infección. Al final, yo creo que tenemos que empezar a cambiar ese paradigma de solo quiero quitar una infección porque quiero quitar una bacteria. Claro. Ahora que entendemos que las bacterias no son precisamente nuestro enemigo. Sí, y tal vez como entender qué es lo que hacen, ¿verdad? Porque la lógica de utilizar los probióticos es precisamente restaurar ese equilibrio que hablábamos, ¿verdad? Entre bacterias buenas y malas, porque si hay bacterias, se pierden las bacterias buenas, digamos, o a mayor diversidad dentro de ese microbioma, mayor riesgo de infección, de cáncer, de enfermedades de transmisión sexual, o sea, de muchas cosas. Pero, digamos, entonces la lógica está dada y también tiene que ver con la cantidad de estrógeno y los lactobacilos, ¿verdad? Entonces, porque están directamente relacionados. Entonces, la idea, pues, es recuperar, digamos, esas bacterias buenas. ¿Y por qué darlo de forma gastrointestinal? Porque también existe el estroboloma que está como unido, ¿verdad? Hoy por hoy sabemos que el intestino es el órgano más grande, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la lógica. Y en cuanto a la parte de arándanos, pues hablar, ¿verdad? Que lo que hacen es evitar, ¿verdad? Que estas bacterias que son mala gente, digamos, se vayan a adherir al epitelio urogenital, ¿verdad? Entonces, todas estas estrategias, la inmunoprofilaxis, por ejemplo, es fundamental, y ¿verdad? Muy efectiva, muy efectiva y recomendada, ¿verdad? Es de las pocas, digamos, estrategias no antibióticas que tiene un nivel de recomendación alto en las guías. Y que curiosamente ¿verdad? no es recomendado por la FDA todavía, Exacto. solo en Europa. Entonces, Solo ahí es donde Europa. algunos dicen, no, es que no funciona, bueno, está aprobado por la FDA, pero está aprobado. Exacto, pero en las guías europeas, digamos, sí lo es. En el 2022 hay un artículo que se llama Las guías de las guías, la guía de las guías de infección urinaria recurrente, y es muy interesante porque ahí te pone como, bueno, la estratificación, ¿no? Pero, digamos, en prevención de infecciones hay un concepto que se llama bundle, ¿verdad? Que no es otra cosa más que un paquete de medidas para reducir el riesgo de infección, y es algo que está muy utilizado, digamos, en infecciones a nivel hospitalario. Pero recientemente leí un estudio que me pareció bien interesante porque hablaban del concepto de bundle en infección urinaria recurrente, ¿verdad? Entonces, o sea, dele el paquete, pues, dele la inmunoprofilaxis, dele los arándanos, dele los probióticos, y los probióticos no cualquiera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay evidencia de Rhamnosus, ¿verdad? Que de Reuteri, que son como más evidencia en la prevención. Dele, digamos, en este estudio pues hablaban de la D-manosa, ¿verdad? Que es otra de las estrategias, ¿verdad? Y la profilaxis antibiótica y le va a ir bien, pues, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos, si ya le dejé arándano, entonces no le dejo probióticos, o si ya le dejé probióticos, entonces no le dejo inmunoprofilaxis, cuando en realidad debiésemos de empezarlo a pensar como un paquete de medidas que sí o sí esta paciente con infección urinaria recurrente va a requerir. Y algo bien interesante, por ejemplo, en el caso de arándanos o incluso de probióticos, es que no debiésemos de esperar a que la paciente tenga 10 episodios de infección urinaria recurrente para empezar a abordarla de pronto con este tipo de productos, ¿verdad? Porque hay algunos datos donde de forma coadyuvante pudieran servirte en los primeros episodios de infección urinaria, y creo que es algo hacia donde vamos, ¿verdad? Ahorita. Sí, al final me impresiona todo este tema del microbioma. El otro día leía un artículo donde habla de la relación de la alteración de la microbiota y el cáncer vesical. Así es. O sea, a esos niveles estamos llegando. O sea, ya no es una cosita de, ay, sí, mi suplemento extra, ay, sí, una micosita para mejorar mi salud en general, como que fueran vitaminas de esas que tomamos para el colegio. No, creo que es un tema muy relevante. Al final, creo que estamos entendiendo mucho la función del microbioma y las microbiotas regionales dentro de nuestra salud en general, y estamos viendo su relación hasta con el cáncer, en este caso específico en vejiga. Entonces yo creo que es un tema relevante que tenemos que seguir abordando, que seguir manejando, desde alejarnos del uso innecesario de antibióticos, y hago la aclaración del uso innecesario, porque el antibiótico no es el malo es el uso que le demos, sobre todo si es incorrecto. Alejarnos del concepto de
urocultivo positivo o bacteria detectada, bacteria matada, porque eso ya no es así tampoco. Creo que alejarnos también del uso de antibióticos de amplio espectro, porque me da miedo que mi paciente se me vaya a complicar y entonces como tiene diabetes o porque yo creo que es complicada, entonces mejor le voy a meter de una vez sertapenem. O sea, alejémonos de los antibióticos de amplio espectro, vámonos a usar menores dosis, ya alejémonos de 10, 14, 15, 21 días casi. Yo creo que serán muy pocas, pero muy pocas recontadas y tendría que decirle a un infectólogo cuando tengamos que usarlo más de 7 días. En general tiene que ser menos de eso. Y luego entender que tenemos muchas estrategias hoy por hoy para empezar a cambiar. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo podcast, Miriam, porque, sí, porque este tema nos va a llevar, o sea, solo si nos podemos hablar de arándanos, solo si nos podemos hablar de probióticos, ya hacemos una segunda vuelta de medidas no antibióticas, creo que sería interesantísimo. Seguro que sí. Yo creo que lo vamos a hacer porque al final yo creo que hemos tocado cosas muy puntuales y muy interesantes, pero este tema es que a nosotros nos trae... Les digo es que a veces el día a día. Nos juntamos y platicamos y siempre paramos hablando de algo de esto, no sé por qué. Sí. Entonces, creo que al final es desmitificar lo que antes considerábamos. Creo que tenemos que tener el razonamiento, a veces yo digo la humildad para reconocer que algo que creíamos que hacíamos bien, ahora resulta que a lo mejor ya no es. Ya no es lo adecuado. Esto desde la perspectiva médica. Y luego desde la perspectiva de pacientes entender que hay muchas de las cosas que antes se sabían que ahora son diferentes. O sea, no es como que estos doctores un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. No, al final se trata de que vamos descubriendo. Y vamos tratando de hacer menos cosas que hagan daño y hacer más cosas que sean beneficiosas. Alejarnos de todo ese drama del exceso de la limpieza o de consideraciones innecesarias. Al final creo que ha sido un podcast lindo, Miriam. Gracias por estar acá. Por la invitación. Aparte de ser colegas, somos muy buenos amigos y tenemos la suerte de coincidir mucho en el tema del manejo de todo lo que es la área pélvica, porque a ti te encanta todo lo que es pélvico e infectología, en específico infecciones urinarias y obviamente a mí también me fascina este manejo y creo que vamos a seguir haciendo podcast juntos, así que bien. Gracias, Miriam. Perfecto, muchas gracias, Abner, a ustedes y a ustedes que nos escucharon, gracias también. Bueno, y este fue su podcast de Women's Hub con el Dr. Abner Santos. Gracias por su atención y síganos porque habrá mucho más información.